Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Eric Jair Rojas Gómez y voy a presentar el tema 23, el cual lleva por nombre elaboración de fichas de trabajo, ficha bibliográfica y ficha hemerográfica de la asignatura Principios y técnicas de la investigación. El objetivo es conocer algunas técnicas para elaborar fichas de trabajo, bibliográficas y hemerográficas. Las fichas son importantes en el desarrollo de la investigación, ya que nos facilita la obtención de datos. La ficha bibliográfica es aquella en donde se consignan los datos de identificación. Es una herramienta utilizada en el desarrollo de la investigación, ya que nos facilita identificar los datos de libros, diccionarios, estudios monográficos, enciclopedias y otros documentos impresos. Cabe recalcar que no son de carácter periódico. Los datos que lleva la ficha bibliográfica son el apellido y nombre del autor, el título de la obra y subtítulo, edición o volumen, lugar de edición, editorial, fecha de impresión y el número de páginas. Existen diversas modalidades para presentar una ficha bibliográfica, por ejemplo, el apellido en mayúsculas, el título de la obra subrayado o en cursiva, la fecha de impresión después del nombre del autor o de la cita. Este es un ejemplo con un libro que tomé cuando fuimos al recorrido de las bibliotecas. El título del libro es El economismo dependentista, del autor Jorge Castañeda y Enrique Hertz. Es la tercera edición con la editorial Semla del año 1981 con 191 páginas. Aquí se me hizo importante mencionar y ejemplificar una ficha bibliográfica con el formato del sistema APA, ya que se utiliza hoy en día de manera constante en los trabajos. Primero lleva el nombre del autor, empezando por sus apellidos. Después lleva el año en que de impresión. En subrayado lleva el nombre, el título del libro. Después se tiene que poner la edición, el país donde se elaboró y el número de páginas que contiene. Este es otro ejemplo, pero igual en formato APA, pero este no cuenta con todos los datos que debe de llevar porque no los tenemos. Entonces de igual manera se van a incluir en la cita en el formato que se utilice, pero solo los datos que se tienen. La ficha hemerográfica es aquella en donde se consignan datos de fuentes periódicas como revistas, gacetas, diarios, boletines informativos, entre otros. Entonces, ahorita podemos darnos cuenta que la diferencia que hay entre la ficha hemerográfica y la ficha bibliográfica es la fuente periódica o no periódica. Los datos que lleva la ficha hemerográfica son apellido y nombre del autor, título del artículo, nombre del periódico o revista, país donde se publica, número de la revista, fecha de la publicación y la página en donde se encuentra el artículo. También existen diversas modalidades para presentar las fichas hemerográficas, por ejemplo con el apellido en mayúsculas, el título entre comillas, el nombre del periódico subrayado o en cursivas y la fecha de publicación. Hay veces en las que se agrega los meses en donde se abarca la publicación. Estos son ejemplos de fichas hemerográficas. Este es el formato en el sistema APA, donde primero lleva el apellido y después el nombre del autor, después el año de impresión, después el título del artículo entre comillas, después el nombre de la revista subrayado junto con el número de edición y por último las páginas en donde se encuentra el artículo. La ficha de trabajo es una herramienta para organizar y registrar información relevante al revisar las fuentes. La estructura que lleva es primero el encabezado en donde se encuentra el tema del contenido, más no el título del contenido. La referencia es la fuente de consulta.
El contenido depende del tipo de ficha de trabajo que se utilice. Puede ser textual, de resumen, de comentario o mixta. Este es un ejemplo de una ficha de trabajo textual en donde al principio tiene el tema del contenido, después tiene la fuente de consulta y por último el contenido. El tipo de ficha de trabajo. Los tipos de ficha de trabajo son 4. Primero es la textual, que es donde se presenta información de manera literal de la fuente de consulta. O sea, solamente se tiene que transcribir la información del libro y esta información debe de ir entre comillas. La de resumen es aquella que contiene una síntesis de información de la fuente. O sea, es de lo que habla el tema de un libro o revista o cualquier fuente de consulta, pero es solamente una síntesis. La de comentario es la que incluye alguna observación, desacuerdo, punto de vista del documento consultado de parte del investigador hacia el autor. Y la mixta se puede combinar la ficha de resumen y de comentario. En este ejemplo se pueden ver la característica, como es una ficha de trabajo textual, la característica importante es que la información vaya entre comillas. Bueno, como conclusiones tengo que la ficha de trabajo y bibliográfica y hemerográfica son herramientas fundamentales para recopilar la información durante el proceso de investigación. Como ya antes lo mencioné, nos ayuda nos facilita la obtención de datos. O sea, ya no tienes que estar volviendo a buscar esos datos que requieres de la fuente de consulta como libro, revista, gaceta, entre otros. La adecuada elaboración de fichas garantiza una organización y redacción adecuada del reporte final de la investigación. Y por último, es más importante mencionar la diferencia que hay entre